Un privilegio para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Estamos llegando ya a la cuarta lección de este trimestre. Estamos estudiando el libro de Isaías. Estamos mirando a través de Isaías la historia pasada, la historia de Israel y de Judá, los pueblos de Dios, aquellos a quienes Dios le dio tantas bendiciones para reflejarnos en ella y nosotros tomar entonces decisiones que cambien nuestra historia para salvación. La lección número 4 lleva por título Por las malas y nos introduce esta lección contándonos la historia de una niña ciega que estaba encerrada en un cuarto piso de un edificio que se estaba quemando, se estaba incendiando. Los bomberos estaban desesperados porque no encontraban cómo encajar el carro, la escalera allí donde estaba la niña. Tampoco sabían cómo hacerle a ella señas, decirle que se lanzara en la malla que estaba esperándole porque era ciega. La historia dice que en un momento llegó su papá, a través de un micrófono se comunicó con ella, le dijo lánzate, le explicó cómo, y la niña en forma inmediata, en forma confiada se lanzó. Aquella niña fue recibida abajo en la lona y sin ningún rasguño, sin ningún accidente. La razón por la cual esta niña se había lanzado era porque su padre era el que estaba hablando. La lección nos dice que Dios muchas veces, una y otra vez, mostró que deseaba lo mejor para Israel y para Judá. Una y otra vez habló con mensajes de amor, de atracción, para convencer a sus hijos de la necesidad de que le aceptaran, le recibieran, se arrepintieran y regresaran a Él. Pero no aceptaron las aguas mansas. Y entonces, como dice el mismo profeta, tuvieron que venir las aguas impetuosas para que aprendieran la lección. Muchas veces Dios tiene que utilizar las aguas impetuosas para que nosotros aprendamos las lecciones de obediencia que Él quiere que cumplamos o que entendamos. La primera sección de esta semana se titula Profecías cumplidas. Y vamos a estudiar de Isaías 7, 14 al 16. Esos tres versículos que se refieren a la profecía que ya habíamos visto la semana pasada acerca del niño que nacería de la Virgen y que llevaría por nombre Emmanuel. Dice la Escritura que comería mantequilla y miel. ¿Por qué iba a comer mantequilla y miel? ¿Qué significaba esto? Dios había dado, había regalado, había provisto para sus hijos una tierra maravillosa. La tierra de Canaán era una tierra que, según las mismas palabras de Dios, fluía leche y miel. Es decir, era una tierra rica para la agricultura, extraordinaria para la ganadería, una tierra que proveería alimento permanente a su pueblo mientras ellos decidieran ser fieles. Pero Israel y Judá jugaron a ser enemigos de Dios. Y lamentablemente esa desobediencia, esa obstinada rebeldía trajo entonces la conquista extranjera y como consecuencia de esa conquista el hambre, la miseria, la escasez, que no había suficiente alimento. Pero Dios le hace una profecía a Acaz. Dios le hace una promesa a este rey rebelde, a este rey que no quiere entenderle, que no quiere aceptarle. Antes de que el niño sepa distinguir entre el bien y el mal, antes que el niño sepa escoger lo que es correcto, las dos naciones a las que él le tenía temor, con las que él andaba angustiado, porque se estaban confabulando para combatirle, Siria e Israel, habrían desaparecido. Ahora miren, esta profecía Dios la dio en el año 734 a.C. 2 años después, Damasco había conquistado, había derrotado los ejércitos de Siria, de Israel,
Y en el 722 Samaria fue barrida por completa, conquistada por completo, esparcido por todos lados Israel en cumplimiento de esta profecía. Dos lecciones. La primera, Dios tiene control de la historia. Qué lindo es saberlo. La segunda, Dios ampara a sus hijos y lo que promete, Él está dispuesto a cumplirlo. Él está dispuesto a hacerlo por el bien de su pueblo. Ahora, lamentablemente, Acab no dio oídos a la voz de Dios. No escuchó lo que Dios quería darle. Por eso, las consecuencias estaban previstas y esta es la segunda sección que estamos estudiando esta semana. Su alianza con Asiria lo degradaría aún más y era natural que como consecuencia viniera la destrucción. Me encanta la cita que presenta la lección en Profetas y Reyes, página 219. Vez tras vez, oportunidad tras oportunidad, Dios había enviado mensajes de amonestación y de amor. Dios había enviado mensajes para atraer a los judíos a sus brazos, para que ellos, como la niñita de la introducción, confiadamente vinieran a él para ser salvos. Sin embargo, Acab prefirió confiar en lo visible. Y esta es una de las tendencias más malas del ser humano. Es natural en nosotros. Tendemos a creer, a aceptar lo que vemos, lo que palpamos, lo que podemos visualizar, describir. Por esa razón es tan fácil la idolatría. Queremos ver a Dios, queremos darle forma a Dios, queremos imaginarnos a Dios que hablamos con Él o cuando hablamos con Él. Pero es necesario en esta hora que oigamos la advertencia o la recomendación del apóstol Pablo, allá en Corintios 4:18, que dice: no coloquemos nuestra vista en lo que se ve, no pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, vamos a colocarlas en las que no se ven, vamos a decirle al Señor que nos ayude todo el momento a colocarlo en el primer lugar. A veces tenemos una falsa confianza. Al tener comida, buena posición económica, pensamos que estamos hechos. Pero la verdadera confianza está en nuestro Dios. La verdadera confianza está en Dios. Si no, igual que con Acab, las consecuencias previstas vendrán. La tercera sección de esta semana estudiamos Isaías 8 del 1 al 10. Y allí el Señor invita a Isaías a publicar su relación con su esposa, su intimidad con la esposa y la concepción de un hijo, al que el Señor ordena colocarle un nombre que no creo que algún padre estaría dispuesto a tomarlo hoy para un hijo suyo. Un nombre extraño, Maher Salat Hasbat. Un nombre que tenía un significado profético. Y Dios ordena a Isaías que le coloque a su segundo hijo, al hijo que va a nacer de esa relación ilustrada allí con la profetisa, su esposa, Maher Salat Hasbat. Imagínate el tamaño de la cédula de este muchacho. Ahora era un mensaje claro a un rey y a una nación impenitente. Un mensaje que el Señor estaba dando para que su pueblo entendiera. Dios ordenó a Isaías publicar su concepción y nacimiento para advertir a su pueblo y para que éste entendiera cuando sucedieran las cosas que Dios es Dios. Creo que nosotros debemos mirar ese ejemplo y ver cómo oportunidad tras oportunidad Dios nos ha estado llamando. Dios ha brindado diferentes oportunidades para darnos salvación. Nos ha brindado momentos precisos para que le aceptemos y abramos nuestro corazón a Él como Salvador. Vamos a permitirle al Señor que esos milagros
puedan ocurrir en nuestra experiencia. Que no seamos como el rey Acab, sino que nosotros seamos personas que estemos listos y dispuestos para obedecer la voz de Dios. La próxima sección, Isaías 8 del 11 al 15. El Señor desafía a Isaías para que a su vez él desafíe al pueblo. Acab estaba angustiado por la amenaza que que Siria e Israel estaban haciendo sobre Judá. Estaba angustiado, buscando la ayuda externa, buscando poder político que le respaldara para hacer frente a estos dos reinos. Sin embargo, el mensaje que Dios da es que nosotros no debemos temer lo que el pueblo temía. Nada que temer cuando tememos a Dios, dice Dios. No tengas miedo de lo que el pueblo teme, le dijo Dios a Isaías. Témeme a mí. Ten temor de mí. Él había prometido ya con el nacimiento de aquel muchacho, antes de que sepa decir papá y mamá, aquellas dos naciones habrán desaparecido. Pero Acab no quería entender, Acab no quería obedecer, no quería aceptar la ayuda de Dios. Y Dios le dice a Isaías, no tengas miedo de lo que el pueblo teme, témeme a mí. Ahora, ¿qué es temer a Dios? No es estar asustado, no es obedecerle por miedo, no es obedecerle porque nos puede caer un rayo, porque nos puede mandar una maldición, porque nos va a castigar, porque nos va a quitar la vida eterna. No es obedecerle por temor a que nos descubra. No, temer a Dios es reverenciarlo. Temer a Dios es aceptarlo como nuestro Señor, aceptarlo como nuestro Salvador, hacerle rey en nuestro corazón para que reine supremo y en consecuencia nosotros podamos vivir a la altura de lo que Él está pidiendo. Algo así como lo que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, alguien pudiera pensar que esto contradice 1 de Juan 4:18, donde el apóstol dice que en el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor. Entonces, ¿tememos o no tememos? Es que Juan está diciendo lo mismo. Juan está hablando las mismas palabras. El temer a Dios trae gozo al corazón. Y cuando en el corazón hay gozo, cuando en el corazón hay seguridad de que Dios está al control, entonces no hay ningún peligro que amenace nuestras vidas, que nos haga desconfiar del amor de Dios. Es verdad que a veces como seres humanos tenemos angustia. Es verdad que a veces como seres humanos tenemos necesidad de aprensión en el corazón. Pero aprendamos en esta tarde de que Dios tiene el control en cada uno de nosotros. La última sección de esta lección tiene que ver con el resultado de la religión idolátrica patrocinada por Acab. El abatimiento de los ingratos muertos en vida. Isaías 8, 16 al 22. La religión patrocinada por Acab tenía el ocultismo como base. Dios había sido enfático, Dios había sido claro, había dado órdenes de que Israel no se contaminara con estas cosas, que Israel no se contaminara con lo que era una cultura patrocinada por aquellos que estaban a su alrededor, por los pueblos de alrededor. De hecho, la Biblia dice que Saúl murió por esta causa. Murió por haber ido a la divina de Endor y haber oído la palabra de la divina de Endor. Pero la religión que Acab había introducido al pueblo de Dios estaba entonces patrocinada por o sustentada en el ocultismo.
Muchas veces ese ocultismo no era descarado, no era abierto, era sutil. Y pudiéramos preguntarnos hoy, ¿no será que nosotros estamos siendo también atacados por el ocultismo de una forma sutil? Alguien pudiera decir, no, pastor, somos adventistas del séptimo día, creemos en la palabra de Dios, no aceptamos esas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿No estará utilizando el enemigo estas herramientas para introducir en nosotros entonces un desbalance en lo que creemos en Dios y no hacer tanta diferencia entre un así dice Jehová y una palabra de mentira? Recuerden que la palabra de Dios dice que el enemigo procurará engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el engaño a los escogidos no será descarado. Recuerden que un engaño es algo más que una mentira. Una mentira es una mentira, pero un engaño es algo falso disfrazado de verdad. En apariencia parece más verdad que mentira. Parece más verdad que no. Y el enemigo lo utiliza para que cuando vengan los eventos finales no estemos listos para diferenciar lo que el enemigo hará. Pablo describe que aún la venida de Cristo él la imitará, que aún se vestirá como ángel de luz, a menos que estemos afianzados en un así dice Jehová y pidamos todos los días al Señor que nos libre del engaño. Entonces no tendremos la capacidad para enfrentar el tiempo del fin y ser vencedores. Por eso mi oración final en este momento, mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática, es que le pidamos a Dios que nos ayude a no repetir los errores del pueblo de Dios en el pasado. Que nos ayude a no repetir los errores de Acab y de su pueblo, y que confiemos plenamente en un así dice Jehová, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ama en forma abundante y tiene la victoria para ti y para mí. Que Dios nos bendiga y nos dé esa victoria.